Muy bien, buenas tardes a todos. En lo que ustedes entran a la sesión, yo voy a empezar a inicializar nuestro proyecto para el ejercicio del día de hoy. Sesión. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un modelo que nos permite organizar el contenido de nuestra aplicación y es el llamado modelo de caja flexible o Flexbox. ¿Ok? Específicamente vamos a estar viendo tres conceptos importantes para que nosotros entendamos cómo distribuir el contenido dentro de la pantalla de nuestra aplicación. El primero de los conceptos que vamos a revisar es el Flex Direction. De ahí pasaremos al align Items y finalmente terminamos con el Justify Content. ¿Okay? Que son tres, digamos, propiedades que nosotros vamos a utilizar precisamente para ordenar los contenidos y eso lo vamos a hacer a través de un ejemplo. ¿Ok? Como ustedes podrán ver en pantalla, perdón, yo ya inicialicé, ya creé un nuevo proyecto utilizando Expo, ¿sale? Mi proyecto en este caso se llama Flex App, ¿ok? Nomás estoy utilizando un template vacío, un proyecto en blanco para que podamos empezar a trabajar y pues lo que resta es empezar a echar a andar el proyecto. Entonces entramos a nuestra carpeta y decimos Expo Start. Muy bien, entonces ya empezó ahí, ya empezó a correr nuestro entorno de desarrollo apoyándonos en Expo, ¿vale? Ya saben, esto nos abre una interfaz web que nos permite gestionar la manera, por ejemplo, el dispositivo en que nosotros vamos a correr nuestra aplicación. En este caso, voy a abrir aquí la interfaz. Muy bien, y aquí la tenemos. Ahí está corriendo ya mi aplicación. Voy a abrir mi dispositivo móvil. Y perfecto, ahí está ya corriendo. Ya está mi dispositivo móvil conectado. Y simple y sencillamente voy a correr mi aplicación para verificar efectivamente que ya hay conexión con mi dispositivo móvil y que ya puedo empezar a trabajar con mi código. Muy bien, ahí está abriendo la interfaz y seguramente ahorita empezará a cargar el entorno, como las dependencias y todo lo que necesite. En lo que hace eso, pues nosotros abrimos nuestro código. Vamos a ver aquí ¿cómo se llama? Ahí está cargando. Bien, aguardamos un momento en lo que termina. Y bueno, en lo que termina, entonces empezamos a comentar algo.
Pues hay que tener en cuenta que cuando nosotros revisamos algunos conceptos de estilos a través de CSS, trabajando para aplicaciones web, nosotros llegamos a la parte de Bootstrap, donde definíamos ciertos elementos, ciertos contenedores con etiquetas que nos ayudaban a definir, por ejemplo, columnas y renglones. Y en base a esas columnas y renglones, pues es como se distribuía el contenido dentro de nuestra página web. Pues de manera similar trabaja el Flexbox dentro de nuestra aplicación móvil en este caso, ¿no? Simple y sencillamente hay que tener en cuenta que en este caso Flex utiliza los conceptos de manera inversa que lo hacía Bootstrap, es decir, nosotros entendemos, por ejemplo, que un renglón o que un, o que un row, ¿sale? Conceptualmente pues es un rengloncito o una fila, ¿no? Que se distribuye de manera horizontal. Pues en el modelo Flexbox, pues un row se distribuye como si fuera una columna y viceversa, una columna, Flexbox, pues es un rengloncito de manera horizontal. Ahorita lo iremos viendo junto con con el código que vayamos trabajando y vamos a ir viendo a qué nos vamos refiriendo. Muy bien, ya tenemos ahí la aplicación corriendo, ya está funcionando. Vamos a acceder a nuestro código, ¿vale? Y ahí estamos abriendo el código de nuestra aplicación. Perfecto, pues ahí tenemos ahí ya todo lo que nosotros requerimos. Como lo hemos podido ver en nuestros primeros ejercicios, utilizando React Native, nos hemos dado cuenta que, bueno, y a lo mejor lo que ustedes han encontrado de documentación en la red, pues se darán cuenta que hay diferentes maneras en que nosotros podemos trabajar la manera en que corren nuestras aplicaciones y cómo definimos el contenido del código para estas, ¿sale? Por defecto, cuando nosotros creamos un nuevo proyecto, ¿sale? Nos brinda digamos, este template con la estructura básica para que nosotros trabajemos. Observemos que se está exportando una función que se llama app y a continuación, dentro de la función vacía se define, ¿sale? Un método return, ¿sale? Que es lo que permite que nosotros mandemos a pantalla, ¿sale? Cualquiera de estos componentes que nosotros agregamos aquí. En la parte superior, como ustedes ya lo sabrán, pues se importan todas las librerías que nosotros necesitamos con relación a los componentes que nosotros vamos a integrar. Y finalmente en la parte inferior nosotros también agregamos, ¿sale? Todas las reglas o propiedades de estilo que van a ir dentro del componente del style sheet, ¿no? Que es quien, digamos, controla la parte de estos estilos. No estamos obligados siempre a trabajar de esta manera. Nosotros podemos trabajarlo como lo vamos a hacer a continuación, ¿sale? Entonces, las bibliotecas, eso no hay vuelta de hoja, siempre va a ser importar librerías y los componentes que nosotros necesitamos. ¿Okay? La primera librería que nosotros siempre debemos de preocuparnos por ¿cómo se llama? Por importar, pues obviamente es la librería del framework React, ¿no? Que es, digamos, la base a partir de la cual trabaja React Native. ¿Okay? Y luego ya nos empezamos a preocupar por los componentes que normalmente vamos a incorporar en nuestra aplicación, ¿vale? Recuerden que cuando nosotros importamos los componentes, estos pues vienen empezando en mayúscula, ¿no? El estilo título. View para agregar contenedores que nos van a permitir agregar elementos a nuestra interfaz, ¿vale? Componente text para agregar pues para agregar etiquetas que sean visibles para nuestros textos y que los puedan ver nuestros usuarios, ¿vale? Y por ejemplo, el componente style sheet, evidentemente para agregar o definir propiedades de estilo. Todo esto lo vamos a importar, ¿sale? De la librería de React Native. Muy bien, una vez que ya tenemos eso, definimos una clase, ¿sale? En este caso, mi
clase se va a llamar, por ejemplo, como mi aplicación, ¿no? Flex App, ¿ok? Esta librería va a, ¿cómo se llama? Va a heredar, ¿sale? De componentes de una superclase. Quiere decir que dentro de esta nueva clase, yo voy a estar invocando los componentes que yo necesito y finalmente invoco el método render, ¿ok? El render, que es el que se ocupa de imprimir cosas en la interfaz de mi dispositivo móvil, ¿vale? Cuando nosotros escuchamos el término renderizar, entendemos que lo que se está queriendo decir es imprimir, ¿no? O mostrar en pantalla algo, ¿vale? Y finalmente, el método return, ¿vale? Dentro del cual nosotros definiremos cuál es el contenido que vamos a estar, ¿cómo se dice? Vamos a estar mostrando. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora sí empezamos a definir los componentes que vamos a estar utilizando, pues para trabajar. Decíamos que la canción, el componente view, ¿vale? Nos permite agregar elementos a nuestra interfaz. Son contenedores, no podemos agregar los componentes así nada más al aire, sino tenemos siempre que irlos anidando dentro de contenedores, ¿sale? En este caso, el componente view pues es un contenedor, ¿no? Un contenedor genérico, ¿vale? Esto asemeja, ya comentábamos en algún video anterior, al papel que juegan aquellos elementos div, de tipo div que nosotros utilizamos en HTML, ¿vale? Es muy similar la idea, el concepto para view, ¿ok? Ya tenemos ahí nuestro primer view y, por ejemplo, agregamos un texto, ¿no? Dentro del componente texto, pues un mensaje, ¿no? Y ahí tenemos nuestros primeros componentes. Y ahora definimos alguna constante para los estilos. En este caso, nuestros estilos se van a llamar styles. ¿Ok? Invocamos el método create, ¿vale? Que es parte de stylesheet, ¿vale? Y ahora sí, dentro de pues empezamos a definir todas las propiedades de estilo. Este de aquí está sobrando. Entonces, ¿cómo diríamos? Las primeras propiedades que vamos a definir van a ser para un componente que esté etiquetado con container, ¿vale? Ahí tenemos a container. Vamos a ponerlo aquí. Y empezamos a definir ahí el listado de propiedades. Normalmente la primera propiedad que nosotros siempre encontramos es la propiedad flex, ¿vale? Flex hace precisamente, hace referencia a este modelo que vamos a estar comentando, ¿no? La caja flexible. Muchos se preguntarán por qué ponemos Flex 1 o Flex 2 o Flex 3, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a comentar por qué precisamente le ponemos ese nombre. ¿Ok? Una vez que ya agregamos ahí algún estilo, entonces ahora sí exportamos nuestro objeto, ¿vale? Y en este caso, nuestro objeto se llama Flex App. Y con eso tenemos el cuerpo de nuestra aplicación. Observen que el texto se muestra en la parte superior de mi dispositivo móvil. ¿Ok? No es que no haya nada, sino que está hasta la parte de arriba. Y esto pues es lógico porque yo no he agregado propiedades que definan en qué posición de toda la pantalla pues va a aparecer ese texto. ¿Sale? Entonces automáticamente lo que nosotros hicimos fue agregar un contenedor y ese contenedor está alineado hasta la parte superior, ¿sale? El texto no tiene alineación, por lo tanto se muestra ahí encimado con las notificaciones que tiene mi barra de estados aquí de mi dispositivo móvil, ¿no? Mi barra de notificaciones, ¿vale? Pues entonces empezamos a trabajar agregando, ¿sale? Nuestros primeros estilos, ¿sale? Y que me van a permitir precisamente, pues ir identificando dónde ubicar mis componentes.
Ya saben, agregamos nosotros nuestro atributo style y entre llaves agregamos ya sea este, un listado de propiedades de estilo o el nombre concreto de uno de los estilos dentro de mi componente style sheet. Okay, en este caso, por ejemplo, ya tengo unas propiedades de estilo definidas, por ejemplo, para el contenedor, ¿no? Así que yo ahí invoco los estilos del contenedor y ahí están sin problema. Se ven igualitos tal cual lo tenía hace un rato, ¿no? Y podemos agregar a lo mejor un fondo de color, ¿ok? Para que, por ejemplo, sea más evidente dónde está mi, ¿cómo se llama? Mi componente. Ok. Muy bien, entonces ahí ya identificamos dónde está el componente. Observemos que el componente, ¿sale? Está ocupando todo el ancho de la pantalla, pero mi texto, su contenido está alineado hasta arriba, ¿no? No tenemos más componentes más que ese, así que podemos empezar a trabajar agregando, por ejemplo, otros componentes, ¿no? Otros, en este caso, otros views, ¿vale? Que me permitan agregar más y más elementos a mi interfaz. ¿Ok? Cuando yo indico 1, cuando yo pongo flex 1, estoy diciendo que va a ocupar el 100% del espacio disponible para ese contenedor, ¿sale? Cuando yo empiezo a agregar más objetos, ¿sale? Más contenedores, ¿sale? Es posible que yo empiece a indicar qué porcentaje de pantalla van a ir utilizando. Si yo coloco Flex 1 en todos los casos, entonces el contenido se va a ir distribuyendo en la misma proporción que todos los demás contenedores. Es decir, si yo pongo dos views, ¿sale? Que son contenedores genéricos y ambos son Flex 1, entonces el tamaño del espacio se va a distribuir entre esos dos de manera equitativa. Si yo pongo 3 o 5 o 10 contenedores, ¿no? Y a todos los pongo Flex 1, entonces el espacio se irá distribuyendo. Perdón, no sería hasta 10. El máximo de contenedores que aguanta la pantalla son 6 contenedores de tipo Flex, ¿sale? Entonces, entre esos 6 contenedores yo puedo indicar esa proporción que puede tener cada uno de ellos, ¿vale? Y vamos a hacerlo, vamos a agregarle más contenedores para que veamos cómo es que se van agregando y cómo los puedo ir distribuyendo, ¿vale? Muy bien, entonces ahí tengo mi primer contenedor. Como quiero agregar más cosas, ¿sale? Eso lo puedo ir haciendo ya dentro de mi contenedor principal, ¿sale? Es decir, ya tengo un contenedor principal y dentro de ese puedo ir agregando otros componentes, otras vistas, ¿no? Vamos a agregarle algunos textos para que se vayan diferenciando unos de otros. Y aquí le vamos a poner contenedor 1, ok, ya tenemos un primer contenedor. Y luego vamos con un segundo contenedor y finalmente un tercer contenedor, ¿sale? Voy a poner aquí contenedor 2 y contenedor 3. Si nosotros guardamos las modificaciones, pues aquí se ve, ¿sale? Que se han apilado los textos uno tras otro, ¿sale? No tienen ningún estilo, cada uno de los contenedores no tiene estilo, ¿sale? Así que, por ejemplo, vamos a agregar algunos estilos para ver cómo es que se están comportando, ¿vale? Entonces, dentro de los parámetros del style sheet, vamos a agregar un nuevo estilo que se llame contenedor 1, por ejemplo. Abro mis llaves y le digo, ahorita de inicio nada más le voy a agregar, por ejemplo, un background color. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, un azul. Y ahí está. Vamos a agregar estilos para el siguiente contenedor, que es el contenedor número 2. Ya se le vamos a agregar otro color, por ejemplo el verde. Y finalmente nuestro tercer contenedor, donde va a tener un color de fondo, por ejemplo, amarillo. Acuérdense que estos colores pueden estar dados por las palabras claves del color, por un código hexadecimal o por el sistema RGB o incluso por el RGBA, ¿sale? Ya tenemos nuestros contenedores.
¿Ok? Ahora nada más hay que definir ese estilo directamente aquí dentro del contenedor, ¿sale? Agregando el atributo style, luego invocamos styles y a continuación el nombre de la clase que nosotros, con la que nosotros estamos etiquetando aquí nuestros componentes. Entonces el primero es el 1, luego 2 y finalmente el 3. Y observemos que pues en la parte superior, que es donde están apilados mis contenedores, pues ahí, precisamente ahí es donde se muestran los fondos de pantalla, ¿no? Los fondos de pantalla, perdón, los fondos de color que yo agregué en su configuración. Hasta el momento no le he dicho qué proporción o qué tamaño va a tener, qué alineación, nada. Simple y sencillamente le he agregado una propiedad de estilo que hace referencia al fondo de color de cada uno de estos componentes. Muy bien, entonces, por ejemplo, yo veo que estos textos se están encimando, decíamos con nuestra barra aquí de ¿cómo se llama? De notificaciones. Por ejemplo, vamos a agregarle aquí un pequeño margen para que ya no se vea así encimado. Vamos a decirle que sea de 20 unidades. Y ahora sí ya tenemos ahí nuestra barra de notificaciones sin problema. Y como yo les decía, pues yo quiero, por ejemplo, que estos tres contenedores tengan una distribución tal que ocupen todo el ancho de la pantalla, ¿vale? De manera, digamos, proporcional. Para que eso ocurra, entonces le tengo que decir o agregar la propiedad flex, ¿vale? Le estoy diciendo flex 1 al contenedor 1, flex 1 al contenedor 2 y flex 1 al contenedor 3, ¿vale? En todos los casos puse 1 y sucede lo que les comentaba, ¿no? Si yo indico flex 1, ¿sale? Si no tuviera más contenedor, le estoy diciendo ocupa todo el espacio disponible de mi contenedor para este componente, ¿sale? Pero como este componente que es el contenedor 1, ¿sale? Está compartiendo ese espacio con otros dos contenedores, que es el contenedor 2 y el contenedor 3, entonces lo que hace es agarrar y distribuir ese espacio entre todos los elementos que haya dentro del contenedor y de manera proporcional le asigna esos tamaños, como lo que como lo que nosotros estamos viendo en pantalla, ¿vale? ¿Qué pasa si yo quisiera que tuviera una proporción distinta? Por ejemplo, que mi contenedor 2 fuera más amplio, ¿no? Que ocupara más espacio. Bueno, pues yo tengo que pensar entonces en una proporción de 6. Ya les decía, la máxima, digamos, en términos de espacios que yo puedo definir aquí, el máximo es 6. ¿Sale? Entonces, si yo pongo 2, estoy diciendo, por ejemplo, que mi primer contenedor va a ocupar un sexto, ¿sale? Del espacio. El de abajo también un sexto y el de en medio, que es el contenedor 2, va a ocupar 2/6, ¿vale? Si yo pusiera 3 aquí, entonces le estoy diciendo que va a ocupar 3/6, ¿no? 3/6 es la mitad del espacio que hay aquí, ¿sale? Si yo sumo estas tres cantidades, pues me da un 5, ¿no? Si lo aumento acá más, va creciendo más, ¿sale? De esta manera yo dispongo en qué proporción, ¿sale? Mis cajas se van acomodando, van tomando la proporción de pantalla que yo requiero, ¿sale? Entonces, si entiendo digamos, esta idea inicial de cómo es que puedo definir la proporción que tiene cada uno de estos contenedores a través del componente flex, entonces no voy a tener problema para definir, por ejemplo, a lo mejor una barra de navegación, un espacio de contenido, una barra del pie de pantalla, etcétera, etcétera, porque ahora ya sé en base a qué distribución lo puedo hacer, ¿vale? Entonces ahí tengo mis tres contenedores sin ningún problema, ¿sale? Y ahora ya entiendo, ¿sale? En base a la propiedad flex, ¿ok? Que cuando yo defino estas propiedades, cómo es que se va a comportar, ¿vale? Vamos a agregar aquí
un 3 y aquí un 2, perdón, y aquí un 3. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, vamos a hablar de la dirección que tienen estos contenedores. Les decía yo, cuando nosotros trabajábamos con, con hojas de estilos dentro de un ambiente web, ¿vale? Cada uno de estos podría equivaler a un row, ¿no? A un renglón, y dentro de ese renglón pues se crea una columna y así sucesivamente, ¿sale? En el caso del modelo de cajas flexibles, ¿sale? Estos que nosotros estamos viendo, son contenedores alineados que tienen una dirección que está dada por el atributo flex direction, ¿sale? Y por defecto está dada en columnas, ¿sale? Es decir, así como nosotros lo estamos viendo, está dado en columnas la distribución de nuestro contenido, ¿vale? Pero nosotros podemos en algún momento dado modificar esta alineación. A lo mejor no queremos que esté como está ahorita en columnas, sino lo queremos en renglones, ¿vale? Es un poco contradictorio, ¿no? Pareciera que conceptualmente es lo inverso, ¿no? Nosotros estamos viendo ahorita renglones, pero para Flex estos son columnas, ¿vale? Y si nosotros indicamos otra cosa, pues, por ejemplo, lo podemos poner renglones, ¿vale? ¿Eso dónde lo pongo? Pues lo pongo en el contenedor que tiene inserto a estos contenedores, ¿ok? E invocamos la propiedad Flex Direction, ¿vale? Les decía yo que por defecto está en en columnas. Es decir, que si yo le dejo así, pues tendría que verse igualito como está. Ah, perdón. A ver, Flex. Ah, me faltan aquí las comillas. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo le digo renglones? Observen ahora cómo la distribución que hizo de los contenedores ya no es de manera vertical, ¿no? Sino ahora horizontal, ¿vale? Estos son renglones. Como les decía yo, conceptualmente pareciera que está al revés, ¿no? Estos parecieran más bien columnas y no renglones, pero pues es la manera en que trabaja Flex, ¿vale? También es posible que nosotros alineemos de manera inversa, ¿vale? Ya sea de manera en renglones o en columnas el contenido de un contenedor, ¿vale? Y eso se hace nada más agregando la palabra reverse. ¿Ok? Entonces observen ahora el contenedor 3 está alineado a la izquierda, el contenedor 2 pues siempre se mantiene en medio y el primero pues ahora está a la derecha, y lo mismo puede hacer ahora en columnas, ¿no? Donde ahora mi contenedor 3 es el que está hasta arriba, luego sigue el contenedor 2 y el contenedor 1. ¿Ok? Entonces yo les decía, esto por defecto está en columnas, pero no vamos a dejarlo como columnas inversas, ¿sale? De esta manera es como nosotros alineamos, ya dijimos, el contenido de nuestro contenedor, todos los elementos que estén dentro de nuestro contenedor. ¿Qué más sigue? Pues por ejemplo, ah, ya tenemos la dirección. Pues por ejemplo, alinear el contenido. ¿Sale? ¿El contenido de quién? Pues de los contenedores, ¿no? En este caso, pues tenemos texto. ¿Ok? Pero pues dentro de estos contenedores, al mismo tiempo podemos tener pues otros contenedores. Vamos a ver eso, vamos a ver cómo hacemos. Ya tenemos, por ejemplo, en nuestro contenedor 1 un componente de texto. A lo mejor en lugar de un componente de texto, yo quiero más contenedores porque voy a agregar otros elementos. ¿Ok? Así que agrego otro componente, otro view, y dentro de él agrego otro componente de texto. Y dentro de él pongo, por ejemplo, opción 1. ¿Ok? Ya tengo uno. Voy a agregar otro contenedor dentro del mismo contenedor 1. Y les voy a poner aquí diferentes textos para que se vayan identificando. ¿Ok? Ya agregué otros 3 componentes aparte del de texto. Vamos a quitar el de texto para que no se confunda. Vamos a comentarlo aquí solamente.
era control 1. Ahora control 1. Es diagonal asterisco. Ah, perdón. Ahí está. Muy bien, entonces ahí tenemos ya que dentro de nuestro primer contenedor tenemos 3 contenedores más, ¿sale? Ahora bien, yo quiero que estos 3 contenedores estén distribuidos a lo largo del espacio que tiene el contenedor 1, ¿sale? Pero de manera de renglones, es decir, de manera horizontal, ¿sale? Entonces, ¿cómo haríamos eso, jóvenes? ¿Cómo haríamos la distribución horizontal de estos 3 elementos? Pues necesitamos, ¿sale? Agregar una nueva propiedad al contenedor 1 para definir eso, ¿no? Y acuérdense que eso lo hacíamos diciendo o utilizando la propiedad flex direction. Pero column no la necesito. Column es la distribución vertical, ¿no? Yo quiero la horizontal, entonces esa es row. ¿Vale? Ahí tengo row. Y ahora a cada uno de ellos, por ejemplo, les voy a agregar un color distinto para que se vayan diferenciando de uno a otro, ¿no? Vamos a utilizar aquí, dale vamos a utilizar un color picker para agregar esos colores. Y vamos a agregar unos colores que resalten bastante para que se vaya notando la diferencia. Vamos a agregar este de acá primero. Y decimos aquí que le vamos a agregar una propiedad de style. Y a continuación, como voy a aplicar la propiedad directamente, agrego unas llaves. Sale y digo background color. A ver, vamos a ver. Background. Background color. Y aquí pegamos el hexadecimal. ¿Ok? Y ahí ya se nota dónde está precisamente este contenedor. Y ahora quiero, ¿vale? Aplicar otros colores distintos, perdón, no es en el texto, sino en el view. Unos colores distintos a los otros contenedores dentro de mi contenedor 1. Vamos pues otra vez al color picker para seleccionar otro color. Vamos a poner este verde de aquí. Uno más prendido como este. Copiamos el código y lo vamos a pegar acá. Y finalmente un color más. Vale, por ejemplo, algo así. Y lo pegamos dentro de la propiedad de fondo de color. Muy bien, ahí están por fin nuestros tres contenedores dentro del contenedor 1. Pero como yo les decía, yo lo que quiero es que dentro de este contenedor, que es el contenedor 1, que tiene este fondo azul, estos 3 contenedores que ya están se distribuyan el espacio, ¿vale? De manera equitativa. Entonces, ¿qué tendría que hacer si necesito distribuir este espacio de manera equitativa? Esa es pregunta, jóvenes. Pregunta para ustedes. ¿Qué propiedad tengo que agregar a estos contenedores para que se distribuyan el espacio de manera equitativa? Jóvenes, jóvenes, ¿están ahí? Ok, parece que no. Vamos a avanzar. Entonces, nuevamente, exactamente, tenemos que agregar flex. Y como yo quiero que esté, digamos, distribuido de manera equitativa,
pues agrego flex 1, ¿no? Porque todos van a estar, ¿cómo se llama? Todos van a ocupar una misma proporción de espacio, ¿ok? Vamos a agregar un nuevo estilo indicando esto. Vamos a agregar un estilo que se llame opción, ¿no? Opción, o opciones mejor, vamos a ponerle aquí, opciones. Agregamos nuevamente un listado de propiedades y le digo flex 1, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí esos tres contenedores, ¿vale? Yo puedo aplicar diferentes propiedades de estilo a través de los, digamos que de estas clases que yo agregué acá, ¿sale? Puedo yo aplicar tantas clases como yo quiera para estilos dentro de el atributo style, ¿sale? ¿Cómo hacemos eso? Pues simple y sencillamente invocamos, ¿sale? El nombre del estilo que yo voy a utilizar, ¿vale? Agregamos una comita, pero estos deben de estar dentro de un listado, ¿vale? Los listados los definimos con corchetes, sí, con corchetes, ¿ok? Entonces ahí tengo mi corchete, ¿vale? Y dentro del corchete yo tengo que indicar el listado de propiedades que están definidas, ya puede ser directamente sobre el componente o a través del componente style sheet, ¿vale? Lo único que debo hacer es listarlo y entre componente y componente, entre propiedad y propiedad, ahí pongo una coma, ¿sale? Y entonces digo styles, punto, y ahí digo opciones, ¿no? Y lo mismo tengo que hacer en los demás. Styles, punto, opciones, y el siguiente, coma, styles, punto, opciones. Listo. Entonces, cada uno tiene un color distinto, ¿vale? Pero todos van a tener una distribución flex 1, ¿ok? Observen cómo ya están alineados, más bien ya cómo se distribuyó el espacio entre cada uno de los componentes, ¿vale? Y pues como yo lo había dicho antes, pues puedo yo modificar esto, pero hablando de proporciones, pero en este caso yo requiero que todos tengan la misma. Finalmente, ¿vale? Llegamos al tercero de los conceptos. Ya vimos primero la distribución a través de la propiedad flex, ¿no? Nosotros decimos cómo se va a distribuir, en qué proporción se va a distribuir. Luego dijimos flex direction, es decir, la manera en que se distribuye, si de manera horizontal o de manera vertical, ¿sale? Finalmente, pasamos al tercer concepto que tiene que ver con la alineación del contenido, ¿sale? Y eso lo vamos a definir a través de una propiedad que se llama ¿cómo se llama? El Justify Content, ¿ok? Y Justify Content, como les decía, nos permite alinear el contenido. Por ejemplo, yo quiero que los textos que yo he agregado en los diferentes espacios, pues estén todos alineados, ¿no? Todos alineados a la mitad de manera horizontal y a la mitad de manera vertical, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver cómo hacer eso. Entonces, debo debo de identificar cuál es el contenedor donde yo voy a aplicar la alineación. Por ejemplo, voy a aplicar alineación, ¿sale? A las opciones que tengo en la parte superior. Pues entonces lo puedo hacer a través de mi clase opciones, ¿no? Porque estas están aplicadas a los tres elementos de arriba. Vamos entonces a aplicarlo, ¿vale? Y decimos justify content. Justify content me permite alinear los elementos de manera horizontal, ¿sale? Tiene diferentes valores, acá se están listando, ¿sale? Si yo pongo, por ejemplo, flex end, lo que estoy diciendo es que los elementos se van a ir, ¿sale? Ah, perdón, miren. Justified content me los alineo hasta abajo, ¿sale? Si yo lo pongo, por ejemplo, flex, esto es porque están alineados de manera, ¿cómo se dice? De manera row.
Por eso los mando ahí, ¿vale? Si yo le pongo, por ejemplo, flex, si yo le pongo flex start, me lo tiene que alinear al principio del contenedor, ¿sale? Como estaban, ¿vale? Si yo le pongo center, entonces lo alinea a la mitad, ¿vale? Entonces, acuérdense, Justified, él me sirve para alinear de manera horizontal. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué dice el profe que de manera horizontal y se están moviendo hacia arriba y hacia abajo y no de izquierda a derecha? ¿Vale? Otra vez, vamos a verlo. Si yo le pongo flex end, según lo que dice el profe, se tendrían que alinear a la derecha, ¿no? Pegados a la derecha y se alinean al fondo, ¿sale? Y si pongo flex start, ok, la canción, aquí, ¿sale? Se tendrían que alinear al inicio como estaban, ¿sale? Y esto, digamos, choca un poquito con lo que estoy diciendo porque acuérdense que estos contenedores están alineados no en columnas, sino en renglones, ¿sale? Es decir, han quedado como volteados, ¿sale? Y entonces la alineación que yo estoy aplicando, en lugar de que se vea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pues se ve de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿ok? ¿Cómo lo probamos? Vamos a probarlo con el contenedor 2, por ejemplo, ¿no? Contenedor 2. Le decimos justify content. Y les decía yo, flex start, pues lo va a dejar donde está, ¿vale? Lo va a dejar tal cual se muestra ahorita, ¿vale? Pero si yo le digo flex end, entonces lo tendrá que alinear hacia la derecha, ¿sale? Ahora vamos con el atributo align items. Acá tenemos varios valores nuevamente, ¿sale? Si yo pongo centrado, pues entonces observen que la alineación del contenido pues se pone en el centro. Y si yo quiero alinearlo todo, pues simple y sencillamente digo todo en el centro, justify content y align items centro, ¿vale? Para que el contenido se vaya centrando, ¿ok? Lo mismo puedo hacer para todos. Por ejemplo, quiero que todos mis contenedores tengan el contenido centrado, ¿sale? Ya sea de manera vertical y horizontal, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos meter mejor todas estas propiedades, a lo mejor en una nueva clase que diga centrado, se me ocurre, ¿vale? Y tenemos centrado, pegamos nuestras propiedades. Y como yo les dije, pues acá tenemos una lista de propiedades, así que yo puedo agregar más aquí. Y le pongo styles, punto centrado. Y está una. Lo mismo va a pasar para la de abajo. Esto es para los contenedores de arriba. Ahora el contenedor 2. Acuérdense, como voy a aplicar más estilos, entonces necesito meter un listado. Pues con unos corchetes. Ok, la canción. Unos corchetes. Aquí está mi corchete. Y ahí metemos el estilo que voy a utilizar, que es el centrado. Meto corchetes, ¿vale? Y a continuación la propiedad que requiera, ¿sale? Y ahora sí, ¿sale? Tenemos varios contenedores, ¿sale? Con una distribución distinta, ¿sale? Con alineaciones distintas, unos en vertical y otros en horizontal, ¿sale? Con diferentes colores, pero todos, por ejemplo, van compartiendo ciertas propiedades, ¿no? Y estas propiedades, ¿sale? Las podemos agregar tantas como nosotros necesitamos a través de la estructura de lista dentro del atributo de style, ¿vale? Tantas como nosotros vayamos necesitando. De esta manera, pues, por ejemplo, nosotros podríamos distribuir todo el contenido de la interfaz de mi dispositivo móvil como una cuadrícula, ¿no? Y esta cuadrícula pues contener varios elementos y se me ocurre por ejemplo que
podrían ser botones, podrían ser inputs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, del tema que vimos hoy. Ok, parece que no hay dudas. De todos modos, ya saben, esto está grabado en video y pues lo voy a subir al Classroom para que ustedes lo puedan ver y consultar cuando lo necesiten, ¿ok? Vamos a seguir avanzando en el estudio de los componentes que nos provee React Native para ir agregando más elementos hasta que lleguemos, por ejemplo, a la parte de estados y a la parte de formularios, que es, digamos que lo que a mí más me interesa que abordemos más adelante para que podamos, por ejemplo, llevar a cabo la recopilación de datos y finalmente después, pues puede empezar a trabajar con alguna base de datos, ¿ok? Por el momento, pues creo que lo que quedó comprensible. Por el momento lo dejamos hasta aquí. Y permítanme un momentito.